Gracias una vez más, sean bienvenidos, vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro. Dice así el capítulo 1 y el verso 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Allí está el mensaje de parte de Dios para su pueblo, para su iglesia en este tiempo final. Entonces, porque Dios mismo preparó una iglesia y que Él mismo la presentará sin mancha y sin arruga delante de Él, porque Él mismo vino a hacer la bendita expiación por nuestros pecados. Entonces Él como Cordero vino para hacer esta expiación por cada uno de nosotros, su iglesia. Entonces ahí está también la unión de la iglesia de Cristo para el tiempo final, de la novia. Entonces, ahí miramos que Dios nos llama a un llamamiento y a una separación total. Entonces allí encontramos en las Escrituras también que Dios empieza en Romanos capítulo 4 y el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ahí está lo precioso que es la palabra de Dios, porque Él gratuitamente, nosotros somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. También justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí encontramos entonces que somos justificados por fe. ¿En quién? En Jesucristo, que nos llamó antes de que este mundo fuera creado. Él ya nos tenía en su pensamiento de que nosotros íbamos a venir a caminar por este camino de gracia, porque aquí Él nos presenta la gracia. Entonces aquí la gracia es muy importante y esto es completamente gratis, ¿sí? Porque aquí no hay méritos y no es por obras, ¿sí? Para que nadie se gloríe. Entonces, esto es por Jesucristo, que vino y hizo todo por nosotros. Entonces allí está la separación que Él hace, porque también venimos por una limpieza a través de su palabra, ¿sí? Porque Él mismo tendría que presentar su iglesia. Y ahí entonces encontramos en Efesios capítulo 6 las Escrituras, capítulo 5 dice desde el 25 en adelante: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces Cristo nos amó, ¿para qué? Para santificarla, dice allí, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces ahí está una iglesia sin mancha y sin arruga, que Él mismo tendría que preparar, ¿sí? Entonces Él lo hace a través del camino de gracia y a través de su gran Espíritu Santo. Entonces ahí encontramos que por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Entonces nosotros, a través de esta ofrenda que vino una sola vez y para siempre, allí nos santificó, según nos dice Hebreos el capítulo 10 y la escritura que estamos leyendo. Dice allí en el verso 19 en adelante, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces ahí está la sangre preciosa, porque la sangre de Dios se formó allí en la Virgen para venir a hacer la bendita expiación por nosotros. Entonces ahí Él vino a ser el pariente redentor por nosotros, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces la purificación viene y la limpieza viene ¿por qué? Por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu.
Ahí está el Espíritu Santo para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros extrañablemente, de corazón puro. Entonces allí es importante mirar esto porque Dios tiene que poner amor en nosotros, de unos por otros, para poder subir aquí a este nuevo nacimiento, porque Dios nos quiere traer acá para ser renacidos de nuevo de su Espíritu, ¿sí? Porque allí hay una expiación que viene perfecta, porque Él nos hizo perfectos. Entonces necesitamos subir a este varón perfecto o a la perfección. Entonces esta parte es muy importante, porque Él nos trae aquí para entrarnos a través de su Espíritu para ser hijos e hijas de Dios. Entonces aquí viene un hijo de Dios nacido de nuevo, ¿sí? Por su Espíritu. Entonces nos da el bautismo del Espíritu Santo para darnos un nacimiento, que esto es muy importante. Allí nace un hijo de Dios, porque el apóstol Pedro aquí lo está diciendo en el verso 23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces allí ya no venimos por el primer nacimiento, que es la semilla corruptible, sino por el segundo nacimiento por Cristo, que es la semilla incorruptible. Entonces aquí ya nacemos incorruptibles, nacemos para vida eterna. Entonces esta parte es muy importante, ¿sí? Para un hijo de Dios, porque Dios empieza a hacer un trabajo en él, y también la Escritura dice: hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Entonces nos viene su naturaleza para formarnos y llevarnos acá a la estatura de un varón perfecto. Entonces esto es importante. Y miramos también cómo es la venida del Señor, que nos muestra 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 13, ¿sí? Porque Él primero envía un mensaje, y porque la Escritura dice allí en 1 Tesalonicenses, vamos a mirar la Escritura, que es muy importante, porque está hablando de la venida del Señor y también cómo aquí va a ser la aparición de Él en ese descenso, ¿sí? Porque Él viene a través de unos pasos, que es muy importante, porque Él primero viene con voz de aclamación o con voz de mando. Entonces allí está 4, 15, dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces aquí está hablando de la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está hablando de los que duermen en Cristo, porque el Señor mismo, entonces aquí el Señor mismo con voz de mando, entonces baja con este descenso, que es con un mensaje, con voz de aclamación y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está el orden de la venida del Señor. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está hablando del arrebatamiento o del rapto, ¿sí? Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos de los otros con estas palabras. Entonces allí está un poco lo que es esta escritura, 1 Tesalonicenses 4, en donde está hablando de la venida del Señor, pero habla de su aparición, y su aparición fue en Apocalipsis 10, cuando Él desciende y se manifiesta, ¿sí? Como el ángel del pacto. Entonces ahí está el mismo ángel que guió a los israelitas atrás, es el mismo ángel que aparece allí en la nube en 1963, porque es muy importante para proclamar un mensaje. Y levanta un profeta, que es el séptimo ángel, ¿sí? De la iglesia, un profeta. Y también nos dice la escritura, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces allí vemos la iglesia, que también está representada aquí, también en este candelero de oro. Ya la miramos aquí, ¿sí? Porque este es el nuevo pacto que el Señor hizo con su iglesia. Entonces se vino a través de las 7 edades de la iglesia, que ya han pasado aproximadamente 2000 años. Y aquí viene entonces Apocalipsis 1, cuando él viene al apóstol Juan, él dice que apareció él en medio del candelero, ¿sí? Y una voz como de trompeta, y allí entonces encontramos, porque esa voz de trompeta le dijo: no temas, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Entonces aquí está la trompeta, porque esta trompeta está sonando hoy también a través de un mensaje, ¿sí?
Y es importante esto. Entonces aquí el apóstol Juan en Apocalipsis estaba allí en la isla de Patmos cuando entró en el Espíritu del Señor. Entonces aquí viene una voz que es muy importante, porque esta voz es esta misma voz que trae primero un mensaje, ¿sí?, para hacer una separación y sacarnos también a nosotros, porque Apocalipsis 18:4 dice: salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipe de las plagas, porque va a venir los juicios de Dios. Entonces Dios primero tiene que separar esta iglesia o este pueblo para poder escapar de los juicios. Entonces ahí está Apocalipsis 18:4 con un mensaje. Y aquí al final también, cuando termina las 7 edades de la iglesia, entonces encontramos que está en Apocalipsis 1 y 3, pero en Apocalipsis 4 ya la misma voz de trompeta le dice que lo sube. Entonces aquí está, sube acá, que sube acá, también es trompeta, la misma trompeta, porque él dice la misma trompeta que me habló al principio, me habló y me dijo sube acá. Entonces cuando lo sube acá, esto es entonces el arrebatamiento o el rapto que el Señor está hablando, ¿sí? Porque esta trompeta o esta voz tiene que hablar para traer resurrección y para juntar también los que viven para poder subir aquí al rapto. Entonces aquí está la trompeta de Dios que nos reúne a vivos y a muertos para subirnos aquí en el rapto. Entonces es muy importante esta trompeta, porque esta trompeta tiene que ver de principio a fin, porque él dijo: yo soy el primero y el último. Entonces allí baja el Espíritu de Dios aquí a guiar la novia. Entonces cuando baja el Espíritu de Dios, cuando somos renacidos. Entonces aquí necesitamos ser renacidos por su Espíritu. Entonces por el Espíritu Santo. Entonces aquí está el Espíritu Santo, porque esto es muy importante, ¿sí?, para un hijo de Dios, recibir el Espíritu Santo, ¿sí?, para poder ser de nuevo un Adán. Entonces ahí es importante, porque aquí Dios lo representó en Mateo 3 cuando bajó la paloma. Aquí bajó la paloma con una voz. Entonces esta misma voz es la que va a hablar para resurrección con voz de trompeta, ¿sí?, porque esta voz aquí se sube acá y es la que trae resurrección. Entonces esta voz baja aquí al corazón de nosotros, ¿sí?, es cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Entonces allí está en tipología, porque la voz del Padre se asentó en el Hijo cuando vino el Señor Jesús para ser bautizado. Entonces allí viene la voz y habla. Entonces esta misma voz es muy importante para nosotros, porque esta voz viene aquí muy secretamente, muy íntimamente, y aquí en lo interior. Entonces acá Dios es donde está, en su corazón es donde Él puso el trono para Él poder morar, porque aquí cuando nosotros nacemos, entonces empieza Él a formarse en nosotros. ¿Quién? Cristo, porque la Escritura dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros para subirnos a la estatura de un varón perfecto. Entonces esto es muy importante para nosotros entender el plan de Dios. Miramos allí en Gálatas capítulo 4 y el verso 4 en adelante dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí es muy importante, porque ya también viene la adopción, ¿sí?, porque este es el tiempo de adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces ahí está lo que es también la ley de adopción, porque después de que Él nos sube de la estatura de un varón perfecto, entonces ahí miramos que el nacimiento no es la adopción, no es la posición en Cristo, porque primero tenemos que crecer para poder llegar a lo que es la adopción, la ceremonia de adopción, porque la adopción es muy importante para este tiempo. Entonces ahí está la escritura que leíamos sobre lo que es esta adopción, porque en esta adopción son hijos de Dios que han subido a la madurez en Dios para poder hablar y declarar la palabra de Dios para el tiempo final, para darle cumplimiento a todo lo que estamos aquí hablando de este estudio. Entonces
Es muy importante lo que es la adopción, porque ya recibimos el Espíritu Santo por el cual clama Abba Padre. Ya no estamos bajo el espíritu de esclavitud, sino bajo el espíritu de adopción. Entonces clamamos para poder subir, para poder ser adoptados por Dios mismo, la voz del Padre, porque el Señor Jesús también subió al monte de la transfiguración y allí también volvió la voz de Dios diciendo a él oír. Entonces es muy importante eso, porque tendrá que venir a él oír de nuevo en sus hijos, ¿sí? Entonces allí vemos un poco lo que es todo esto. Miramos también un poco del mensaje en preguntas y respuestas del 53, que es importante ver también lo que es el mensajero, un profeta, ¿sí? Entonces miramos ahí en el párrafo 140 de este mensaje, que lo enseñó en el 53. Dice así: ahora fíjense, querido amigo, la gente que deja de trabajar, ve, el hombre está tratando de encontrar algo para salvarse a sí mismo, pero no hay una cosa que usted pueda hacer al respecto. Usted es salvo por gracia, Dios hace el llamamiento, Dios es el que salva, usted solamente sigue las pisadas de Dios, eso es todo, usted no puede decir nada, pero así es la naturaleza del hombre. Trata de no comer carne, trata de guardar los sábados, trata de, si tan solo usted dejara de hacer esto, eso usted no es salvo porque no come carne, usted no es salvo por esto, eso o lo otro, usted es salvo por gracia, y Dios por gracia le da a usted la vida eterna. ¿Ve lo que quiero decir? Vida eterna es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces allí Dios por gracia y por elección que hizo en nosotros, Él nos da todo gratuitamente. Entonces aquí nos da todo es por gracia, ¿sí? A través de la compra que hizo a través de su sangre por nosotros. Entonces ahí es muy importante lo de la expiación, lo de la voz de Dios, porque Dios dijo que ya no nos dejaría huérfanos, sino que de nuevo enviaría el Consolador para que viniera a morar en vosotros, para de ahí en adelante poder hacer el trabajo de la palabra, ¿sí? Entonces aquí ya nacemos por semilla incorruptible que nos lleva a la vida eterna. Entonces esto es muy importante para ser hijos de Dios y subir a la estatura varón perfecta hasta la oración. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.